cuando analizando las meditaciones del Papa en el Via Crucis, bueno, ustedes saben qué es el Via Crucis, ¿no? Las Sí, 14 señor. Sí, estaciones las y todas las El cosas. camino a la cruz. Entre cada estación, en el Coliseo Romano, se leyeron unas meditaciones bellísimas, pero bellísimas, Del Papa. del Papa, que las escribió él, que uno Las dice, escribió él. sí, que uno dice, uy, esto me llegó al alma, me dio ánimo, me dio ilusión, me dio esperanza, habló de todo, unas meditaciones extraordinarias que escribió. Al final, Catalina Bermúdez dijo, esto tiene aire de testamento. Catalina Bermúdez, ahí está grabado. Fue en directo la transmisión, ¿no? Sí. Pero ahí está grabado lo que ella dijo. Y fíjense ustedes, unos días el Santo Padre murió. Pues acudimos nuevamente a ella, a Catalina Bermúdez. Muy conmovida por la muerte del Papa, algo que no esperábamos así tan de inmediato. Pero como dice Juan Manuel, hace 3 días estábamos conversando juntos sobre el Papa, su mensaje, su Via Crucis, y pues realmente no sé si todos vieron la bendición Urbi et Orbi de ayer. Aquí me quedé en la casa en familia comentando lo mal que se veía, el esfuerzo que les opuso decir esas pocas palabras de bendición. Lo vimos muy mal, con muy poca capacidad de expresión. Y bueno, me quedé pensando en eso y ya hoy amanecimos con esta triste noticia. Sí, quisiera recordar eso que usted dijo sorprendentemente porque muchos que estábamos oyéndola dijimos, claro que sí, al haber escuchado las meditaciones del Papa, este era como el mensaje final que el Santo Padre quería dejar al mundo, ¿verdad? A manera de testamento, si es que así se pudiera denominar como usted lo dijo. Pues yo pensaría que sí, porque el Papa tampoco, bueno, ¿qué podría yo decir? Oficialmente, todo Papa debe escribir un testamento propio, no tanto por la disposición de sus bienes materiales, que yo estoy segura que Francisco no tenía, y habitualmente pues no es lo lógico, no se cuenta con que tengan muchos bienes, además porque las cosas o los inmuebles pertenecientes al Vaticano no son propios del Papa, son de la Iglesia y pertenecen a la custodia del Estado Vaticano. Pues a mí sí me sonó como a testamento porque era como una síntesis de su pensamiento, de sus intenciones, de sus preocupaciones. Fue un Vía Crucis muy piadoso, muy sentido, muy profundo y como que daba el dedo en la llaga, ¿no? Juan Manuel, teníamos la impresión de que era como muy conmovedor escuchar esas palabras en directo. Vlado, Catalina, qué bueno verla. La oí atentamente el viernes y me conmovió mucho una de las reflexiones que usted hizo en un momento dado y fue cuando dijo que el Papa, en medio de sus afugias, de sus problemas de salud, resistió todo esto como para no abandonar a su rebaño antes de Semana Santa, ¿no? Y usted lo dijo que eso parecía también como un último envión que él estaba haciendo. No lo dijo usted en esos términos, pero ese era el sentido de lo que yo le oí decir. Y eso me conmovió mucho, la verdad. A mí me ha conmovido mucho la muerte de este papa, otros también, pero esta me ha sacudido mucho no sé, sentía como una cercanía especial con él. ¿Cómo nos puede usted de alguna manera explicar un poco más ese último envión, ese último esfuerzo que se vio que en efecto era el final del Papa para acompañarnos en esta Semana Santa? Vlado, me da mucho gusto conversar contigo. Habíamos hablado con Juan Manuel que algún día podíamos tener como un conversatorio juntos, lo vamos a desde la hacer. mirada de cada uno. Mira, yo tengo la convicción de que el Papa es consciente de que él no es un personaje individual que tiene que defender su imagen y custodiar su salud sin contacto con el mundo. El Papa sabe que la gente necesita al Papa, que las palabras de cualquier Papa son determinantes para los católicos, son un referente. También el solo verlo, como sucedió con Juan Pablo II, su última intervención en la ventana del Palacio Pontificio fue semejante en el sentido de decir que no pudo terminar sus palabras, no pudo expresarse por su mal estado de salud, la rigidez del Parkinson. En este caso, fue muy impresionante ver al Papa en el balcón, en silla de ruedas,
sea, se notaba el esfuerzo físico tan grande que estaba haciendo. Sus poquísimas palabras de bendición fueron como un ahogo tratando de expresar lo que significa una bendición urbi et orbi. Tiene el poder de una bendición suprema con indulgencia plenaria para quien cumple pues las condiciones espirituales convenientes. A mí me impactó mucho ese esfuerzo y me hace pensar en lo que hizo Juan Pablo II la última vez que pudo también aparecer en público sin voz, prácticamente sin voz. El Papa sabe que la gente necesita mirar, pues diríamos, al vicario de Cristo, a quien lo representa en la tierra, cueste lo que cueste. Estamos conversando con una de las más prestigiosas teólogas de Colombia, Catalina Bermúdez. Kelly Cabana también le quiere preguntar a Catalina y Carito también, Caro Castellano. Doctora, fíjese Adelante. que vimos también el fin de semana el mensaje del Papa Francisco dedicado a las personas en Gaza, en Siria, en Líbano, en Yemen, personas que la están pasando mal por los conflictos, pero también lo vimos en algunos documentales muy abierto al Papa Francisco con los jóvenes. Este año es el año del jubileo, tuvo algunos guiños con las mujeres, una iglesia un poco más abierta de verdad. ¿Cuál cree usted que es el legado que deja el Papa Francisco para la Iglesia Católica? ¿Sí es una iglesia más abierta y usted cree que se va a quedar así o podría alguien echar para atrás ese legado del Papa? Muy buena pregunta, Kelly, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, el Papa tiene una gran capacidad comunicativa, ha tenido un lenguaje muy asequible a todo tipo de personas. Me parece que ha sido un abanderado de los migrantes, porque se ha preocupado constantemente de esas dramas, de esas tragedias tan terribles que supone la migración. El Papa ha sido también un personaje que ha clamado continuamente sobre la paz y la maldad de la guerra, el horror de la guerra en el siglo XXI, en el que tenemos tantos medios de diálogo y de poder establecer unas soluciones pacíficas. El Papa sí, ha sido un Papa muy abierto, como ha sido habitual en su biografía, y creo que ha sido un Papa muy cercano porque su misión como jesuita y como obispo fue siempre muy en contacto con el pueblo. Aunque se dice que era un Papa muy serio, que no era tan fácil, podríamos decir, una relación amistosa, yo pienso, y él lo dijo, yo le oí decir alguna vez, que antes era muy serio, tal vez y muy reservado, y que al llegar al pontificado él le dijo a Dios, tú verás, yo no tengo fuerzas, te toca a ti. Y decía que recibió como una paz muy grande en su alma y a partir de ahí le quedó muy fácil la sonrisa, la mirada acogedora, y creo que son las mejores fotos del Papa, como divertido, haciendo bromas, tomándose selfies, con pequeñas tomaduras de pelo. Entonces, yo no diría que un Papa, el que venga, va a echar para atrás o para adelante. Yo pensaría que cada uno tiene un aporte significativo, guste más o guste menos. Yo no me atrevo a comparar, por ejemplo, a Benedicto o a Juan Pablo II con Francisco, porque me parece que la originalidad y la impronta de cada uno de ellos es muy valiosa y para la Iglesia es un hito particular cada uno de los pontífices, ¿no? Claro, claro. Carito. Catalina, un gusto saludarla. Yo quería, siguiendo con la pregunta, de que le enfatizar un poco en el tema de los jóvenes y se lo quiero enfatizar porque fue un papa que acercó al deporte a los jóvenes y lo utilizó como una herramienta social para unir diferentes edades. Tal vez si le preguntamos ahora a un niño o a un joven, van a recordar a este papa porque nombró su equipo de fútbol, porque recibía camisetas de fútbol. ¿Usted cree que este es un mensaje que tal vez la iglesia debería mantener, sobre todo para lograr que muchos más jóvenes se vean representados en la iglesia católica? Pues mira, sí me parece muy interesante. El Papa desde el principio bromeaba, ¿no? con sus alusiones al equipo San Lorenzo. Se ve que le gustaba mucho el fútbol y creo que él tenía una habilidad muy particular para conectar con los jóvenes. De hecho, el mismo año de su elección, tuvo que presidir la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, que fue apoteósica, ríos de jóvenes, en el que él les decía que se necesitaban hoy día santos en tenis,
que no se dejaran, no se quedaran en el sofá de Ujú. su casa, sino que salieran a las calles, que supieran utilizar bien pues internet y los celulares, se Ujú. tomaba selfies con ellos. El Papa se ha centrado muchísimo en fomentar, promover y creerle a los jóvenes. También presidió la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia y también la de Panamá. Ujú. Y la iglesia se estaba preparando para la próxima Jornada de la Juventud en Corea en el 2027, que ya le tocará al próximo Papa. Ujú. Ahora, quisiera preguntarle por la mujer en el pontificado de Francisco, porque también estábamos conversando el viernes sobre, bueno, que a la audiencia le encantaba oír a una mujer teóloga y vamos a hacer un programa especial sobre mujeres teólogas, pero en el papado de Francisco ocurrieron muchas cosas interesantes. De hecho, hay una mujer en un dicasterio actualmente, que es como Es si fuera así. un ministerio. ¿Cómo analiza usted ese aspecto? Porque le dio relevancia, mucho vuelo a mujeres en el Vaticano, ¿no? Sí, así es, Juan Manuel. Me parece que el Papa también ha ido como prolongando o continuado una tendencia que ya de alguna forma se hizo presente con Juan Pablo II, aunque fuera de una manera más modesta, por ejemplo, privilegiando a esta gran diplomática Mary Ann Glendon, que presidió la Comisión Pontificia para los Encuentros de la Mujer en el Cairo, en Beijing, y tuvo cargos de mucha relevancia. Posteriormente, quizá en contraste, pues tal vez Benedicto no fue específicamente destacado en ese campo, pero no porque hubiera una actitud de oposición o de darle menos importancia. Son momentos también de la tradición. Sí considero que Francisco fue muy audaz, muy decidido desde el principio, fue nombrando y fue hablando claramente de la necesidad de hacer presencia de la mujer en el gobierno de la Santa Sede Ujú. y en las distintas instancias del Vaticano. Él decía que las cosas sin la mujer eran planas. Hace poco en alguna intervención decía, es que con las mujeres las cosas van mejor. El Papa privilegiaba su sensibilidad, la inteligencia, la gran capacidad conciliatoria de la mujer. Entonces nombró a la cabeza del gobernatorato del Vaticano, de la gestión administrativa del Vaticano mismo como sede física, a una mujer. Para la congregación para los obispos, que hoy día no se llama congregación sino dicasterio, nombró también a una mujer, cosa muy sorprendente, Ujú. que debe intervenir en la elección de los obispos. También dentro de la comisión directiva del sínodo, también nombró a una mujer y así sucesivamente. Era la tendencia del Papa y yo considero algo muy positivo que enriquece a la iglesia desde luego. Y probablemente pues a partir de ahora con esta publicidad que le hemos hecho consigamos más mujeres teólogas, ¿no te parece? Ese tema me llama a mí muchísimo la atención. Pues podemos quedarnos, como dice Juan Manuel, aquí todo el día hablando del Papa, pero yo quisiera preguntarle otra cosa a Catalina, y es que Dime. el Papa, este Papa, yo en lo que recuerdo de los registros históricos de Juan XXIII, en ese carácter, como en esa calidez, me da la impresión de que tienen semejanza, ¿o estoy loco? No, yo sí pensaría definitivamente Juan XXIII y el Papa Buono. Ajá. Los italianos tienen un particular cariño al Papa Juan XXIII porque fue, en contraste con los anteriores que eran bastante más Serios. distantes, ¿sí? Juan XXIII se lanzó a las calles, se escapaba del Vaticano, le encantaba encontrarse con la gente, hacía bromas, incluso pues leyendo alguna biografía tenía unas salidas de bromas muy simpáticas. Me acuerdo de uno que dice que cuando fue a visitar el Hospital del Espíritu Santo del Bambín Gesù, que queda ahí muy cerca en el Borgo Santo Espíritu, salió la superiora a recibir al Papa y le dijo, Santo Padre, soy la superiora del Espíritu Santo, ¿no? Del hospital. Y el Papa le contestó, qué suerte, madre, porque yo tan solo soy el vicario de Cristo. Qué bien. Sí, como si fuera Es- la jefe del Espíritu Santo, casi nada. Exactamente, eso fue un apunte muy significativo y muchos otros propios del Papa
del Papa bueno. Ese Papa fue muy querido y se la pasaba en las calles, es verdad. Sin duda. Juan el Bueno, le decían a Juan 23, entre otras cosas. Giovanni Buono. Así es.